los que están asistiendo hoy a esta conferencia que se titula ¿Por qué nos gusta Star Wars? Pásenle, vamos empezando. Todavía hay lugares. Perdón por la demora, tuvimos una cuestión ahí con una técnica, pero bueno, ya estamos aquí. Antes que nada, y para iniciar, pues muchas gracias al Centro Cultural Futurama, a José Luis Sánchez, ¿no?, que nos invitó a participar. Ya teníamos esta conferencia programada desde hace como 2 años más, pero pues llegó el bicho ya no se pudo hacer. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Voy a tratar de ser como lo más ágil. Hay bastante información, no es una clase, simplemente es compartir desde la perspectiva de la psicología y de la filosofía por qué nos gusta Star Wars y a ver si por ahí les hace algo de sentido. Si alguien en algún momento quiere comentar algo, corregirme, criticar, platicar, lo que sea, pues hágalo con confianza. Vamos a esperar que puedan tomar ahí sus lugares quienes van llegando. Y pues bueno, mi nombre es Juan Oropesa Mota y pues nada más muy rápido. ¿Por qué desde este punto de vista abordamos Star Wars? Yo de formación soy psicólogo, de psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, ya lo que he hecho después creo que no tiene mucho que ver con Star Wars. Pero bueno, vamos a empezar. Mejor háblales. Primero, pues tenemos que ver un contexto. Bueno, tengo que aclararles que para hacer este análisis nos vamos a centrar principalmente en el primer episodio que se estrenó de Star Wars, que fue en ¿qué año por ahí? 77. 77, así es, está cumpliendo la próxima semana, el 25, va a cumplir 45 años de su estreno. Entonces tenemos que hacer un contexto porque esa película fue la que marcó que todavía siga vigente Star Wars y si no hubiera funcionado no estaríamos hoy aquí hablando de esto, ¿no? Entonces el contexto es, como lo vemos ahí en la pantalla, en la década de los 70 se dieron varios sucesos que marcaron a esas generaciones que convivían en ese momento y a la gente de esa época y por lo tanto pues también a todas las expresiones artísticas, incluidas el cine. Era una década pues oscura, ¿no?, deprimente, que estaba como en decadencia, hubo muchos cambios. Estaba polarizada, como la imagen que tenemos ahí de referencia del capitalismo y el socialismo. Había un temor permanente a una tercera guerra mundial después de lo que habían vivido Europa principalmente. También un hecho que marcó esta década fue la guerra de Vietnam, que fue la primera gran derrota de Estados Unidos y que también influenció de gran manera a George Lucas, al creador de Star Wars, que lo veremos después, por ejemplo, en el episodio 6, ¿no?, ahí en la batalla de Endor, ¿no?, que se refleja parte de la estrategia de los Ewoks. Y finalmente, pues otra cosa que marcó fue el Watergate. ¿Alguien se acuerda qué fue el Watergate? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿Qué fue por allá? De la presidencia de Nixon, por unos audios que escucharon del Hotel Watergate. Así es, muchas gracias. Efectivamente. La primera gran derrota de Estados Unidos fue Vietnam. La primera gran derrota fue la guerra de Corea. La guerra de Corea, ¿Sí? Claro, o sea, tomándolo como la gran derrota. O sea, ¿a qué me refiero con gran derrota? Con que incluso el pueblo estaba en contra de la guerra, no nada más que haya perdido. Muchas gracias por la aclaración, es un buen punto para incluirlo. Y dentro de este contexto también vamos a encontrar, no sé si se alcanza a ver completa la imagen ahí del proyector, pero bueno, en la cultura vamos a encontrar principalmente en la música. Ahí se escucha, ok. Principalmente la música lo vamos a encontrar con 2 géneros. La música disco, que como lo vemos ahí, era un estilo festivo, despreocupado, era una respuesta a lo que se estaba viviendo, era un me divierto y me olvido de lo que está pasando allá afuera. Me voy a dedicar a divertirme y es como un escape de la realidad. Pero por otro lado vamos a encontrar la música punk, que es una respuesta negativa, es un grito de rebeldía, es una afrenta al sistema, incluso la imagen que está ahí, no sé si ubiquen quiénes son por acá, el señor rockero, ¿no? Son los Sex Pistols, exactamente, que nada más tuvieron un disco, pero ese disco les bastó para seguir vigentes hasta ahora y era justamente en contra del sistema, en este caso en Inglaterra.
En el continente americano pues fueron los Ramones, ¿no? Los que estaban ahí al frente de este movimiento punk. En cuanto al cine, pues vamos a encontrar como películas de contexto las del espionaje, que si bien es cierto, el espionaje y las películas de James Bond surgen en la década de los 60, se consolidan y tienen su auge en la década de los 70. También se da un auge del cine catástrofe, como las películas que tenemos ahí, Infierno en la Torre, Aeropuerto, Terremoto. Y el cine de terror, vuelven los zombies, se consolidan. Incluso Romero, no sé si por ahí ubican a este director de cine de zombies, él decía que los zombies eran un reflejo de la sociedad decadente que estaba deambulando y solo caminaba y hacía como que vivía, ¿no? Hay películas como El Exorcista, que son las representantes o las máximas referencias de esta época. ¿Y por qué puse ahí cíclico con el cine de terror? Porque allí, como dato adicional, el cine de terror en Estados Unidos principalmente ha sido cíclico, porque cada vez que hay como algún suceso fuerte o complicado para la sociedad estadounidense, surgen películas de terror que son muy taquilleras. Y esto, psicológicamente hablando, pues lo que nos refleja es que estas películas son como un escape de esa realidad que están viviendo. Es como siempre puede haber algo peor a lo que estoy viviendo y lo veo en la pantalla. Y también pues se da un auge de las películas de asesinos seriales, ¿no? Y en la imagen pues tenemos cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, ¿no? Que ya casi nadie le dice así, ¿no? A todos le decimos Star Wars, ¿no? Desde que el ratoncito nos compró, pero bueno. Ahí cambiarlo porque tengo una chance. En un contexto general, pues bueno, hay un cambio generacional, como comentaba hace rato. Aquí los baby boomers van ya como de salida y empieza la generación X. La generación X, que somos los nacidos o somos los nacidos entre el 65 y el 80 más o menos. Y creo que con este no... Sí. Ok, ahí está mejor. Bueno, entonces decía, son los nacidos entre el 65 y el 80, y esta es una generación, quitarme de la bocina para que no haga ahí el ruido. Un poquito más. Este hasta abajo. Abajo si gustas. Pues hasta abajo, vamos a ver. No sé si hace este. Ahí está. Bueno, si aquí no molesto aquí, no molesto mucho las bocinas. No, creo que me voy a regresar. Creo que mejor es. Sí. Gracias, si quieres. Pero, pues, bueno, le seguimos de aquí. El punto es que vean la pantalla, no tanto que vean ahí. Entonces decía, es un cambio generacional y esta generación X es llamada así porque es una generación incógnita, no se sabe hacia dónde va a ir. Es una generación que como nace en un mundo extraño que es desagradable, pues va a tender a rebelarse ante esto, ¿no? Y lo va a hacer muchas veces en una manera de confrontación, de choque, como lo decíamos, de la música punk, o de la otra manera, escapando del mundo, como la música disco, ¿no? Es lo que decía hace rato. Yo me divierto y me olvido de lo que está allá afuera, ¿vale? Y aquí también se da un auge de las películas de ciencia ficción. Son películas escapistas, igual que en la música. Son películas donde yo pretendo olvidarme de lo que estoy viviendo y pensar que hay algo mejor. A diferencia de las de terror, que es siempre puede haber algo peor. En las de ciencia ficción se presenta un mundo diferente en el que nace esta generación. Y dentro de las influencias que retoma George Lucas para Star Wars, pues no podemos dejar pasar a Flash Gordon, que era un héroe gringo, ¿no? Que si por ahí alguien lo recuerda o lo ha visto, era un futbolista, un buen jugador de fútbol americano, ¿no? Que iba al espacio y tenía que pues, caer en un acto heroico, ¿no? Pero la importancia también de Flash Gordon es que introduce el género de ópera espacial. Este género o este concepto lo vamos a comentar, lo vamos a retomar más adelante cuando hablemos de si Star Wars es ciencia ficción o no lo es.
Pero bueno, y también por allí en la diapositiva está que Brian W. Aldiss, él introduce el término de space opera u ópera espacial, y que la característica que tiene es que siempre va a haber un héroe que tiene que salvar a la Tierra de un peligro, siempre va a haber una princesa, siempre va a haber un villano que es un supervillano, y al final siempre todo va a salir bien. Seguramente, si recuerdan el episodio 4, eso les hará un poquito de sentido, ¿no? Que es esa misma dinámica. También encontramos como referencias a Buck Rogers, ¿no? Que él igual es un astronauta que tiene que viajar al espacio para salvar a la Tierra. Y aquí este fenómeno de las odiseas espaciales es paralelo al desarrollo de la tecnología espacial que se da en el siglo XX y a la carrera espacial que se da entre las potencias, que como decíamos hace rato estaban en guerra fría, pero es también un momento donde lo espacial, lo que está fuera de la Tierra, se convierte en un tema muy familiar. Es decir, ya no es algo oculto, ajeno, como un mito, sino ya se habla comúnmente de la vida en el espacio. También Star Wars tiene como influencia el western, las películas del viejo oeste, que en este caso van a representar la frontera. La frontera es como ese límite a donde podemos llegar. En Star Wars pues está muy delimitado incluso con la imagen en Tatooine, ¿no? Y este género, el western, históricamente ha sido la mitología gringa, ¿no? La mitología estadounidense, porque es un relato pues, de su propia historia, ¿no? Es un relato sociopolítico más que de aventuras, es un relato sociopolítico. Y pues al ser la frontera, evidentemente es un lugar donde la vida es complicada, donde se vive y se sobrevive. Aquí encontramos a los pistoleros, en Star Wars los bounty hunters, ¿no? Los cazarrecompensas. Y encontramos, por ejemplo, en el tiroteo de la cantina de Mos Eisley una representación o un reflejo del famoso tiroteo, no sé si por ahí alguien lo haya escuchado o leído, el de OK Corral, que sucedió a finales del siglo XIX. También esa es una influencia. Entonces tenemos varias influencias, ¿no? Y en este caso también influencias históricas, no solo fantásticas. Y obviamente pues también la película de samuráis, ¿no? Pues de todos es bien sabido que si comparamos el diseño de Vader, de Darth Vader, pues es muy similar a un samurái, ¿no? George Lucas retoma y lo dice así abiertamente, la gran influencia que tiene Akira Kurosawa en su cine. Graba tú. Ok. ¿Listo? No. Pero si no... La verdad es que hubo un detalle, pero creo que incluso hasta ya me alcanzan a escuchar, ¿no? No tanto. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Pon el botón. Si quieres, vete tú para allá y mira cuando le cambiamos una zona. Bueno, eso es adelante. Vamos. Siguiente. Ah, Sí. Préstame el siguiente. ahí está. Ahí está mejor. Que no alcanza el teléfono. Creo que se oye medio raro. Bueno, ahí está bien. Decíamos entonces, en el cine de samuráis no solo en la estética, sino también en los personajes. El concepto de la fuerza está muy influenciado en el género de los samuráis, creo que ahí sí ya se escucha bien. Y en personajes pues menores también lo encontramos como el C-3PO o R2-D2 o, como decía hace rato, Vader, que tiene la estructura y la estética de un samurái. También Star Wars se ve influenciado por las películas de la Segunda Guerra Mundial y los documentales informativos. Estos documentales que pasaban en el cine antes de las películas y que relataban qué estaba sucediendo. Incluso, no sé si alguien lo haya visto, pero hay varios videos en YouTube, hay varios documentales donde se hace un análisis de ciertas películas de la Segunda Guerra Mundial con el escape a la Estrella de la Muerte, y es casi cuadro por cuadro. George Lucas recrea las escenas de la Segunda Guerra Mundial
al final de la Guerra de las Galaxias, ¿no? De Star Wars, que ahora lo conocemos como Una Nueva Esperanza. ¿Qué otras influencias? Pues bueno, el uniforme de los imperiales, pues evidentemente nos hace pensar en los nazis, ¿no? El régimen autoritario, el fascismo, incluso el imperio romano. Esto, pues, psicológicamente o inconscientemente, al ver esto en la pantalla, nos hace sentir parte de la película, porque el nazismo y estos uniformes que se utilizaban son parte de nuestra historia, no es algo que se haya inventado, pero en Star Wars se retoma. El imperio, pues obviamente es una muestra de la deshumanización y la tecnología, y al igual que los nazis, el imperio, en la primera película de Star Wars, considera que la tecnología es la que los va a llevar a la victoria, ¿no? Eso pensaban los nazis, y el imperio lo hace así, con la Estrella de la Muerte, ¿no? ¿Y qué películas influenciaron de ciencia ficción Star Wars? Pues evidentemente 2001 Odisea del Espacio y Star Trek, ¿no? Aunque se quiere decir que hay un conflicto con Star Trek, la verdad es que es una influencia de Star Wars. Esto es lo que les decía, si comparamos el régimen nazi con el imperio, pues es casi lo mismo, solo que en el espacio. Luego ahora, entrando a la psicología, filosofía y a la antropología de Star Wars, aquí es donde vamos a empezar ya a desmenuzar por qué nos gusta, o sea, qué es eso que ha llevado a la saga a tener más de 40 años y que nos sigue gustando, y que los niños lo ven y se emocionan y se impactan como quienes lo vieron en el cine a finales de los 70s. Pues bueno, aquí vamos a encontrar que está basado en la terapia psicodinámica de Freud. Y Freud hablaba del inconsciente, y posteriormente uno de sus discípulos, Jung, Carl Gustav Jung, habla de los arquetipos y del inconsciente colectivo, pero también está basado en la obra de Joseph Campbell, seguramente por ahí lo han escuchado, que él tiene 2 libros que lo relata muy bien, que es El viaje del héroe y El héroe de las 1000 caras. Voy a hablar un poquito de Campbell, pero tampoco me voy a clavar tanto porque por ahí está programada, creo que es mañana o la próxima semana, una conferencia específicamente sobre el viaje del héroe y Star Wars. Entonces hoy lo vamos a comentar un poquito, pero a detalle lo vamos a poder ver en otra conferencia, ¿sale? Entonces, George Lucas se basa en el psicoanálisis freudiano, y Campbell también se basa en el psicoanálisis freudiano y en estudios etnográficos contemporáneos. ¿A qué se refiere? A que hacen un estudio del mito, el mito universal. Ahí está. Campbell lo llama el monomito o el mito universal, que ahorita lo vamos a ir comentando, y es, por ejemplo, el mito de Ulises, que seguramente lo conocen, o por ahí lo escucharon o lo leyeron, aunque sea poquito en la escuela, ¿no? Y pues bueno, también algo que influencia o es una referencia a Star Wars, pues son los conflictos y los encuentros y desencuentros familiares. Son muy clásicos, que también los vemos en todas las películas de Star Wars. Y siempre hay una búsqueda constante del padre. Y esto, pues en la primera película de Star Wars es muy claro en Luke, ¿no? Que no sabe quién es su padre, y no les va a hacer spoiler. Bueno, más a rato les va a hacer spoiler, pero bueno. Y Campbell hablaba de un concepto que es el transgeneracional, y esto se refiere a algo que se repite inconscientemente, de manera inconsciente, pero se repite por generaciones en todas las familias. Así se genera el árbol de la genealogía familiar, y esto se da desde Osiris hasta Jesucristo, como lo vemos ahí, pasando por Moisés, Teseo, Ulises, Jason, Buda, los caballeros de la mesa redonda. En todos ellos encontramos elementos comunes del monomito de Campbell, y en Star Wars, pues evidentemente también. Si ustedes revisan o analizan un poquito el viaje de Jesucristo, por ejemplo, el de Moisés, el de Buda, es exactamente el mismo viaje que hace Luke en el episodio 4. Ahora, ¿Star Wars es ciencia ficción? ¿Ustedes creen que es ciencia ficción? Siempre nos lo han vendido así como que es ciencia ficción. Pues bueno, autores como Asimov lo conceptualizan y hablan de 2 aspectos o 2 parámetros. Uno, para que sea ciencia ficción debe haber una fabulación sobre el progreso humano, es decir, debe estar ahí la tecnología, ¿no? Pero esta tecnología, el segundo parámetro, debe estar en un conflicto con la humanidad.
Y ejemplos de ellos tenemos Alien, Star Trek, Terminator, 2001, Odisea del Espacio. Pero Star Wars no. Star Wars no cumple con estos parámetros de la definición de ciencia ficción. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué es Star Wars? Y pues bueno, de entrada, así empiezan todas las películas de Star Wars, ¿no? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, así inician. Y este es el inicio de una historia mítica. Los cuentos que nos leían nuestros papás o nuestros cuidadores primarios de niños empiezan así. Hace mucho tiempo, o érase una vez, y esto pues nos habla que estamos entrando en el tiempo del mito, no estamos entrando en el futuro como en la ciencia ficción, sino en el mito, en la leyenda, algo que ya pasó en un lugar y en un tiempo indeterminado, pero que sucedió antes. ¿Vale? No se habla de la relación de la humanidad, como les decía, con el futuro ni con la tecnología, sino con el pasado. Y de ahí pues esa frase que vemos en la imagen, ¿no? Esta gran frase de Star Wars es un referente a ese descubrimiento familiar y también se ha vuelto un referente de la cultura moderna y es parte, o al ser una mezcla con la estructura mítica, es lo que la ha hecho tan emblemática. Bueno, decía de Joseph Campbell. Pues Joseph Campbell, que es el señor que vemos ahí en la foto, ahí es cuando estaba joven, ¿no? Él dice que el monomito o este viaje aparece en todas las culturas, aunque hayan estado separadas por el tiempo y por el espacio. Y por ahí una psicoterapeuta muy famosa, Maureen Murdoch, le dijo, bueno, tú hablas del viaje del héroe, ¿por qué no haces el viaje de la heroína? Y Campbell intentó hacerlo, pero no pudo hacerlo. Y no pudo hacerlo no por una cuestión machista, sino porque el viaje como tal del héroe es enfocado a la vida del hombre. O sea, con estas... No estoy hablando que hay que pelearse entre el feminismo y el machismo. No. Simplemente a las diferencias, incluso biológicas, como lo vemos aquí ahorita, ¿no? El descenso masculino en la oscuridad y derrota siempre va a encontrar un enemigo que más tarde se va a convertir en un aliado. Estos que vemos en pantalla primero son enemigos y al final terminan siendo aliados, ¿no? Pero este arquetipo no se da a nivel mujer, porque la mujer históricamente socializa y protege, y el hombre lucha y conquista. Entonces, actualmente, que se ha querido a veces de manera forzada dar el rol de la heroína, por eso es que mucha gente no lo acepta. Porque en nuestro cerebro reptiliano, que se le llama, en nuestro cerebro más primitivo, está grabada, tatuada ahí ya por generaciones en el ADN, que el héroe tiene que ser masculino. De ahí no es casualidad que Rey, que Ginés y demás sean tan criticadas, porque nuestro cerebro primitivo no acepta ver a una mujer como una heroína. Y bueno, hablando de las mujeres, pues Joseph Campbell también expresa que sí puede haber un alter ego, pero no será la heroína principal. Y aquí encontramos a la princesa Leia, ¿no? A la princesa Leia, que era una mujer sumamente adelantada a su época. Incluso ese cartel que está ahí está puesto a propósito porque fue tomado como una bandera del movimiento feminista que también surgía en la década de los 70s. Y ese fue un elemento, es uno de los tantos elementos que ayudaron a que Star Wars se mantuviera, que no solo le gustara a los hombres, sino también a las mujeres, porque no había una heroína, pero había una mujer que no se dejaba dominar, que no necesitaba un hombre para ser rescatada. Recuerdan, cuando van a rescatarla, ella termina rescatando al par de sonsos que quieren sacarla, ¿no? Y termina metiéndose en más problemas. Y bueno, esto es lo que ha llevado, como dice al final de la diapositiva, que Star Wars se convierta en una obra del mismo nivel de la Odisea y del Quijote de la Mancha. Es una obra que seguirá perdurando, suene como a misa por los siglos de los siglos, ¿no? Luego, en cuanto al lado oscuro que tenemos, por ejemplo, a Vader. Bueno, antes de eso, hay paralelismos entre ciertos personajes históricos, por ejemplo, entre Luke y Gilgamesh, que seguramente por ahí lo habrán escuchado, y hay un paralelismo también entre Rey y Aquiles. La diferencia, como les decía hace rato, es que Rey tiene el defecto de haber, entre comillas, no lo tomen a mal, el defecto de haber nacido mujer, ¿no? Que es un personaje femenino, porque tiene las mismas características de Aquiles, pero no lo registramos como un héroe porque es femenino, ¿no? Y bueno, finalmente esto que decía de Vader,
sentimos una gran fascinación por este personaje. Es el personaje tal vez más reconocido a nivel mundial, es el villano por excelencia del cine, de toda la historia. Y esto es porque inconscientemente todos queremos y amamos y anhelamos nuestro lado oscuro. Esa sombra de la que hablaba Jung, de ese arquetipo del inconsciente colectivo, es algo que socialmente no es aceptado, pero que internamente nos llama mucho la atención el lado oscuro. Este es el viaje del héroe del que les comentaba, de Campbell. Se da todo ese ciclo, no ahondaré en ellos, y pueden ahí checar cuáles son los 12 pasos. Aquí solo lo voy a hablar de manera muy resumida, porque les digo, ahí va a haber una conferencia específica de todo esto, ¿no? Incluso analizando dónde se da cada uno de los puntos cuando descienden al inframundo. Por ejemplo, es la entrada a la cantina, ¿no? Pero bueno, vamos a resumirlo aquí, porque son 2 estadios del viaje de Joseph Campbell, pero bueno, los podemos resumir en 3 fases, que son la separación, la iniciación y el retorno. Estas 3 fases las vive Luke en el episodio 4 y completa su camino del héroe. La separación, pues evidentemente se da de los tíos, ¿no? Cuando los encuentra ahí hecho chicharrón. La iniciación es como lo que vemos ahí en la imagen con Ben Kenobi. Y el retorno es cuando él dice, pues no, no él, sino cuando ya los rebeldes pensaban que estaba todo perdido, y él explota la estrella de la muerte, ¿no? Que hay como nota al pie de página y agregándole lo que decía de los personajes femeninos, pues él con sus... Fíjense cómo en otra época nos dejamos sorprender más. Ahora se critica mucho que salga un personaje que usa la fuerza con poco entrenamiento, y Luke en esos 15 minutos que entrenó ahí con Ben Kenobi en el Halcón Milenario ya fue capaz de destruir la estrella de la muerte con la fuerza. Luego, en ese viaje, pues aparece evidentemente el mentor que les decía, ¿no? Ben Kenobi es el que lo inicia, y tiene pues sus compañeros de aventura, ¿no? Han Solo, Leia, C-3PO, R2, Chewbacca, y obviamente pues no puede faltar el antagonista que es Vader, ¿no? La estrella de la muerte, los Stormtroopers, demás. Y incluso es muy de notar que el grupo de los villanos, en este caso los Stormtroopers, sea un grupo muy grande a comparación de los héroes, ¿no? Los héroes son 3 humanos, 2 androides y un Wookiee. Pero esto pues, nos remite también a otro mito, que es el de David y Goliat. Siempre que haya alguien en desventaja, que sea alguien pequeño, luchando contra alguien grande, vamos a tomar partido por ese personaje que esté en desventaja. Pues bueno, esto también ya lo había comentado, o sea, tiene que pasar por la iniciación, ¿no? Donde va a enfrentar sus miedos, va a lograr un equilibrio interno y convertirse finalmente en un Jedi. Y esto es parte del mito, porque aquí entra un elemento que también es importante en la filosofía de Campbell, que es el elemento mágico. En Star Wars pues es el uso de la fuerza. Posteriormente tenemos a Jung, un discípulo de Freud que después rompieron por relación y cada quien se fue por un camino diferente. Pero bueno, Jung habla de un inconsciente colectivo, y él habla de arquetipos. Estos arquetipos son los sueños despersonalizados. Un arquetipo es algo que es común a cualquier cultura, independientemente del momento y el tiempo y el espacio donde se dé. Es algo propio de los seres humanos y está dentro de ese inconsciente. ¿A qué nos referimos con inconsciente? El inconsciente del que hablaba, no es una clase de psicología, pero para aclararlo, el inconsciente del que hablaba Freud es todo lo que nosotros sentimos y pensamos, no de manera consciente, pero que está ahí, que son nuestros impulsos, nuestros deseos y demás, pero son individuales. Jung hablaba de que hay un inconsciente colectivo, que todos vamos a reaccionar ante ciertos estímulos. Y dentro de estos, pues obviamente, si se utilizan al crear una historia, se construye un mito. En los arquetipos de Jung, en todas las sociedades, en todas las culturas, siempre sus mitos va a haber una princesa, un mentor, un mago, dragones o monstruos, los tontos. Estos tontos
no son, y perdón por la expresión, pero no son sinónimos de idiotas, sino de inocentes. Inocentes que no creen en su propia capacidad y que tienen que potencializarla. ¿Okay? Siempre va a haber caballeros, va a haber un objeto sagrado talismán, que este objeto siempre va a tener una característica de ser una herencia simbólica muy fuerte. Si recuerdan en el episodio 4, ven que Kenobi le da el sable de Anakin a Luke, ese es el objeto sagrado talismán. Hay un espacio encantado, que generalmente en los mitos es el bosque, en Star Wars es el espacio, ese es el lugar encantado. Existe la frontera, que ya decíamos hace rato que la relacionamos con Tatooine, y va a haber un laberinto, como un laberinto en el Minotauro, ¿no? Y ahí, si recuerdan, también hay un laberinto en el episodio 4, cuando quieren escapar y terminan metiéndose a una cueva, y que no era una cueva, y era un gusano de tamaño, de dimensiones estratosféricas. Y bueno, esos son los elementos que tiene un mito, pero también yo decía que el mito fortalece el lazo social, nos une como tribus o como clanes o como sociedades. Incluso aquí en México hay mitos, el mito del conejo de la luna y demás, y nos une, nos da identidad, pero tienen los mismos elementos que todos los mitos. También tiene como característica de los arquetipos las polaridades. Hay bien, mal, no hay punto intermedio, solo hay bien, mal, hay héroe, villano y hay masculino, femenino, lo que comentabas hace rato, ¿no? Y entonces, si se quiere desarrollar una historia que tenga un impacto masivo, necesitamos retomar estos arquetipos que son más o menos los que están ahí. Y bueno, pues vamos a ver algunos arquetipos. Más bien, Jung habla de dos arquetipos. No me voy a centrar en todo lo que está ahí, digo, si gustan pueden leerlo así muy rápido. Ya expliqué más o menos qué son los arquetipos. El inocente, les decía, no es aquel que sea tonto o idiota, sino es alguien que no cree en él, que tiene que potencializar sus capacidades. Y si nos centramos única y exclusivamente en el episodio 4, ¿quién creen ustedes que sea el inocente? ¿Qué personaje creen que sea? ¿No? ¿Nadie? C-3PO. C-3PO, Luke, por ahí dicen. Pues sí, el inocente es Luke. Luke no cree en sus capacidades, tiene que recorrer este camino y creérsela y saber que tiene todo ese potencial. Luego tenemos el amigo. Entre los personajes, insisto, centrándonos solo en el Star Wars original, en la Guerra de las Galaxias, antes de que se llamara A New Hope, ¿quién es el amigo? R2 dicen por ahí. Obi-Wan. Pues no. El amigo es Chewie. Es el incondicional. ¿Y el héroe? Han Solo. El héroe, y aquí voy a hacer un paréntesis, aquí tenemos dos héroes. Tenemos a Luke y a Han Solo. Mucha gente desde el 77 hasta la fecha se ha quejado de por qué Chewbacca no tiene medalla. Chewbacca no debe tener medalla porque él no completa el camino del héroe, él es un acompañante. Luke recorre todo el camino, estos 12 pasos de los que habla Campbell. También Han Solo lo hace y al final se redime. De ser un canalla termina siendo un héroe, pero Chewbacca no recorre todo eso. Por eso es que Chewbacca no tiene una medalla después, porque todos amamos a ese personaje, queremos que se la pongan. Pero si nos vamos específicamente al desarrollo del personaje, es correcto que aparezcan así solamente esos dos héroes. Luego, dentro de los arquetipos tenemos el cuidador. ¿Quién cree que tenga esas características de cuidador, que son los que están llenos de empatía y compasión? ¿C-3PO? R2 dicen por acá, pues sí, R2 es el que tiene estas características. Después tenemos el explorador. El explorador pues es alguien que nunca es feliz, a menos que experimente emociones nuevas, tiene miedo a quedarse atrapado, tiene una debilidad de andar sin rumbo. Y aquí les voy a dar una pista, no necesariamente tiene que ser alguien vivo. En Star Wars una de las características que tiene es que no todos los personajes principales o importantes son personajes. El halcón milenario también es un personaje en Star Wars. Luego tenemos el rebelde, este creo que es muy obvio. La princesa, ¿no? La princesa es la rebelde. El amante, ¿quién será el amante?
Ese también creo que está muy claro, ¿no? Es Jar Jar, no es cierto. Es Han Solo. Después tenemos el creador, y no estoy hablando de George Lucas. Recuerden que estamos en el episodio 4, todavía no existe Yoda. No necesariamente, tampoco estaba Palpatine en el episodio 4. No necesariamente tiene que ser un personaje. La fuerza. La fuerza lo crea y lo destruye todo, ¿no? Tenemos el bufón. Este sí también está muy fácil. ¿No? ¿Nadie? Citripio. Citripio, así es. Citripio cumple la función de el... ¿Cómo se dice? Como del escape humorístico, ¿no? Y esto se da en todas las películas, incluso en las de terror. Siempre por ahí debe haber un chiste, porque puede ser tanta la tensión que necesitamos esa liberación humorística, y eso lo cumple C-3PO. Tenemos el sabio, ya vamos a acabar, son 12 nada más. ¿Quién es el sabio? Recuerden que Yoda aquí todavía no aparece. Obi-Wan. ¿Vale? Obi-Wan es el sabio, pero si Obi-Wan es el sabio, ¿quién es el mago? Muy bien, ¿quién dijo por ahí? ¿Vader? Muy bien. Así es, Vader es el mago, porque es al que vemos más veces usando la fuerza. Y finalmente, ¿quién es el gobernante? El Grand Moff Tarkin. Así es. Si vemos aquí, ya repasamos de manera resumida el camino del héroe de Campbell y los arquetipos de Jung. Cumple con los dos. Por eso es que nos gusta tanto, porque se mete directamente en nuestro inconsciente individual y en nuestro inconsciente colectivo, cosa que no hacen otras sagas u otras historias, ni Star Trek, ni El Señor de los Anillos, aunque tienen muchos elementos que sí lo retoman. Y pues bueno, ya como modo de conclusión tenemos varias ideas. A modo de conclusión, pues bueno, hay maneras de narrar que son ensayadas durante siglos, esto de los mitos. Hay una vieja aventura largamente escrita, y por eso seguramente Lucas eligió iniciar todas sus películas como hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, ¿no? Es una manera muy ensayada de narrar una historia. También Star Wars bebe de historias concretas de la literatura europea, de la religión cristiana, la budista, la mitología, en general de todas estas tradiciones literarias, culturales, que ya conocemos, que ya tenemos identificado, al menos de manera inconsciente, ese camino y todo ese cúmulo de referencias, de conocimientos, de valores. Star Wars, como dice el creador, ahora sí el creador de la saga, satisface nuestras ambigüedades, porque los buenos son buenos y los malos son malos. Aquí no hay medias tintas. Y el color, aquí George Lucas fue muy inteligente, muy mañoso en el uso del color, porque el color nos sugiere esta dicotomía maniquea. O sea, a lo que se refiere es que la polaridad entre el bien y el mal. Yo recuerdo de niño ver entrar a los Stormtroopers a la Tantive 4 de blanco y que fueran los malos, te rompe el esquema. Tiene toda la estructura del mito, pero te saca de onda. Y siempre cuando, aunque sea dicho de manera muy coloquial, al cerebro lo sacamos de onda, pone mucha atención y se le queda muy grabado eso. Luego tenemos aquí al protagonista de la saga, a Anakin Skywalker y su lado oscuro Darth Vader, o representa este héroe clásico, ¿no? Que es concebido sin la aportación de un padre biológico, vive como esclavo, hay una presencia poderosa de la fuerza en él. No estoy hablando de Jesús, sino de Anakin, pero es exactamente la misma estructura. O sea, no lo digo a modo de mofa de la religión, sino que tiene la misma estructura. Y cuando ya es Vader, cuando él queda pues sepultado, como dije ahí, ¿no?, en el traje de Vader, cumple las funciones de un falso héroe porque es el que impone, ¿no? Y pues los personajes que están o que ocupan esta esfera de acción de héroe cuando Anakin ya cae al lado oscuro, quienes van a cumplir o a quienes se les hereda el rol de héroes, pues van a ser a Leia y a Luke. Pero si se dan cuenta, sobre todo hablamos de que se va pasando de generación en generación. Aquí es de Anakin a Luke y a Leia. Luego, los auxiliares mágicos, pues son los Jedis, están inspirados en los caballeros, principalmente de la mesa redonda, con muchos elementos de los samuráis. Los ayudantes, pues son C-3PO, R2-D2, Han Solo,
Chewbacca, y todos estos forman parte de estas dos esferas de la acción, ¿no? Del lado oscuro, del lado luminoso, buenos, malos. Y esto se define principalmente por sus perfiles o sus características psicológicas. Los del lado luminoso, que incluso hasta después, ya en las siguientes películas Yoda lo dice, ¿no? Son pacientes, cumplen con sus obligaciones, ayudan a sus amigos, ellos controlan su destino, hasta que se les aparece la Orden 66, perdón. El equilibrio y la tranquilidad gobiernan sus vidas. Por el otro lado, el lado oscuro, pues es dominado por la ira, la ambición, el ansia de poder y el miedo. Tenemos también que en Star Wars pues se recrea ante nosotros temas diferentes de las leyendas clásicas, como desde los mitos griegos, los romanos medievales, hasta el héroe caído y su redención a través del amor, hasta la eterna lucha del bien y el mal. Vader al final del episodio 6 se redime a través del amor a su hijo y regresa al lado luminoso. Deja de ser Vader y vuelve a ser Anakin. Incluso durante muchos años se decía, el retorno del Jedi es Luke. No, el regreso del Jedi es Anakin, porque regresa Vader a ser un Jedi. ¿Qué más? Pues Lucas decía, y esto sí lo cito textualmente, él quería contar una historia de una forma las religiones que existen. Cuento una leyenda antigua de una forma nueva, solo estoy tomando los mitos básicos, dándoles un enfoque nuevo para el planeta, supongo que más para el final del milenio, eso lo dijo hace 40 años, que para ningún sitio en concreto. Esto forma parte de la globalización del mundo en que vivimos, las historias que yo cuento son comunes para todos. ¿Qué más? Pues la Guerra de las Galaxias nos recuerda que el movimiento humano no es otra cosa más que tratar de arreglar nuestro ser quebrantado. Entonces, al ver ahí la lucha entre el lado luminoso, los buenos, y el lado oscuro, que son los malos, nos vemos reflejados ahí. Siempre tratamos de ser buenos, de romper ese quebrantamiento, de no estar entre lo bueno y lo malo, sino definirlos, aunque sea por el lado oscuro o por el lado luminoso, pero definirnos. ¿Qué más? Pues finalmente, un autor ya más reciente, Fernando Ángel Moreno, en su libro que publicó en el 2017, que se llama La ideología de Star Wars, él nos dice, igual cito textualmente, nos gusta Star Wars porque sin que seamos del todo inconscientes de ellos, nos invita a hacernos preguntas sobre ética, política, religión, historia y relaciones personales. Y pues con eso terminamos. Muchas gracias. Un aplauso más fuerte para Juan de la orquesta, que se la rifó. El domingo que viene, o sea, de mañana en 8 es el evento donde va a estar la orquesta sinfónica, una banda de rock, va a haber un músico que va a tocar la suite del Imperio Contraataca en piano, va a haber combate con sables, y ese domingo le vamos a hacer entrega a Juan de su reconocimiento. De hecho, ese día vamos a entregar los reconocimientos a todos los conferencistas. Bueno, otro aplauso para Juan. ¿Les gustó la conferencia? ¿Tienen alguna pregunta o algo así? No. Bueno, sí, todos los invitamos acá al salón de arriba. Ahí va a ser la exhibición de combate con sable. Lo que pasa es que aquí no se puede, no hay espacio. Entonces, vamos para arriba, bueno, los que quieran ir.